patria, se abre la sesión. Amén. Cuenta. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que perfecciona los sistemas medianos en la Ley General de Servicios Eléctricos. Boletín 16.627-08, proyecto que está en estado de tabla para la próxima semana. Ordinario 934, la Subsecretaría de Previsión Social, en respuesta al oficio 235, en relación a la solicitud de información acerca de una modificación del procedimiento de los exámenes preocupacionales, los que perderían su carácter anual para pasar a practicarse cada 2 o 3 años. Y asimismo, si estos pudiesen ser homologados para diversos empleadores en distintas faenas. Al respecto, remite adjunto oficio ordinario de la Superintendencia de Seguridad Social. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, de fecha 12 de noviembre, mediante el cual retira y se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que está hoy día en votación, correspondiente al boletín 17.064-08. Minuta del director de gestión de energía de la empresa Cerro Dominador, señor José Ignacio Barrales, de fecha 12 de noviembre, que complementa y respalda el documento enviado el día 24 de octubre, que está en la cuenta de la sesión especial 110 de 30 de octubre, sobre los efectos para Cerro Dominador del proyecto de ley en tabla el día de hoy. Oficio del Ministro de Energía, señor Diego Pardo, de fecha 13 de noviembre, en respuesta al oficio 199, en relación a requerimiento de información sobre análisis de rentabilidad que asocie las utilidades del mercado de contratos regulados con la obtención de utilidades globales. Al respecto, comunica que en razón de que lo requerido recae en el ámbito de competencia de la Comisión Nacional de Energía, se derivó la mencionada solicitud de acuerdo al oficio 1106, solicitando otorgar respuesta directa a la Comisión. Minuta del presidente de CONADECU, señor Hernán Calderón, de fecha 14 de noviembre, que se refiere al proyecto de ley de subsidio eléctrico en tabla el día de hoy. Y específicamente la idea, muy errada en su opinión, de elevar a rango legal el precio estabilizado que hoy perciben los pequeños medios de generación distribuida. Oficio ordinario del Ministerio de Energía, de fecha 28 de octubre, mediante el cual remite información relativa a la recaudación del Fondo de Estabilización de Tarifas, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º transitorio de la Ley 21.472 y el artículo 6º transitorio de la Ley 21.667. Ordinario del Ministerio de Minería, de fecha 15 de noviembre, en respuesta al oficio 231, en relación a la solicitud de información sobre el accidente acaecido el 16 de octubre en la mina La Condesa, que terminó con 2 trabajadores fallecidos y otros heridos en la comuna de Caldera, región de Atacama. Al respecto, remite los siguientes antecedentes: minuta elaborada por Sernageomin, notificación de accidente del trabajo y resolución exenta 2114 del Sernageomin, que dispone de la paralización de toda actividad en la faena. Correo de la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento ACERA, señora Analía Rojas, de fecha 18 de noviembre, mediante el cual remite adjunto comunicado, el que también fue enviado con esta fecha a la opinión pública y agentes del mercado eléctrico, respaldado con el análisis actualizado de la consultora Vinken, asociado al Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Solicita que se haga lectura de este comunicado en la sesión de hoy. Carta del gerente de la TAM, de Sunit Nanotech, empresa canadiense enfocada en el desarrollo de tecnologías de extracción directa de litio, con operaciones y oficinas en Canadá, Estados Unidos y Santiago de Chile, mediante la que remite invitación a la Comisión a una visita y tour a su planta de tecnología ubicada en la comuna de Quilicura, ciudad de Santiago, en fecha y hora según la disponibilidad de la Comisión. Correo del director ejecutivo de Generadoras de Chile, señor Camilo Charme, de fecha 19 de noviembre, mediante el cual remite adjunto una minuta suscrita por el abogado constitucionalista, señor Tomás Jordán, que señala que las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, al intentar tópicos totalmente distintos a la idea matriz del proyecto ley, no deben ser admitidos a trámite en la presente discusión legislativa. Solicita tener presente este correo y el documento adjunto para los efectos de la historia de la ley del proyecto y, asimismo, sea leído en la sesión de hoy. Correo del señor Víctor Piñones, de fecha 18 de noviembre, por el cual comunica sobre un problema de cobro excesivo y abusivo por parte de Enel Distribución en la región metropolitana, comuna de San Ramón. Además, informa que hizo el reclamo correspondiente a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, sin embargo, no ha tenido respuesta. Otro documento de opinión del presidente de CONADECU, señor Hernán Calderón, de fecha 20 de noviembre, en relación al proyecto en tabla. En su opinión, uno de los aspectos más importantes que contiene esta ley es habilitar a las asociaciones de consumidores para iniciar procedimientos de revisión de precios de contratos de suministro eléctrico. Carta del director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energía Solar AG, ACESOL, señor Darío Morales, de fecha 20 de noviembre, mediante el cual hace entrega de observaciones de esta asociación a las indicaciones del Ejecutivo al proyecto de ley de subsidio eléctrico. Correo del asesor del PPD, de fecha 20 de noviembre, mediante el cual comunica
que los diputados Carlos Bianchi, Raúl Soto, Héctor Ulloa, Carolina Marzán, Elia Molina, Cristian Tapia, diputada Camila Musante, Marta González y Jaime Araya hacen retiro de las indicaciones que están con los números 19 y 23 del comparado al artículo primero transitorio y tercero transitorio del proyecto. Eso es toda la cuenta. Muchas gracias, señora secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Bien, en el acta de la sesión 110 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 111 y 112 quedan en exposición de las señoras diputadas y señores diputados. Sí. Bien, vamos a partir la sesión por puntos varios porque tenemos una solicitud del colega, el diputado Beltrán, que nos ha pedido unos minutos para plantearnos un tema. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero saludar por su intermedio a mis colegas parlamentarios, a los funcionarios de la corporación y particularmente al señor ministro. Quiero agradecerle también a usted, señor presidente, y al señor ministro, que me hayan permitido dar un par de minutos antes a conocer lo que voy a plantear. Señor presidente, es fundamental que los parlamentarios apoyemos con fuerza la ampliación de la cobertura del subsidio eléctrico, pero es clave que considere particularmente la realidad de los comités de agua potable rural, ya que esas familias son justamente las que más requieren de este beneficio. Señor presidente, así lo ha estado impulsando y solicitando la destacada presidenta nacional de APR Chile, Yorki Riquelme, quien ha hecho un llamado público para que se considere esta ampliación del subsidio eléctrico, considerando una priorización de los APR, ya que este servicio llega a más de 2,5 millones de personas y que integran 2.422 comités de agua potable rural. Particularmente representa la región de la Araucanía, en donde hay una gran cantidad de familias de los sectores rurales que no poseen los recursos para poder mantener en forma los APR. Señor presidente, era lo que quería plantear en representación, reitero, de muchos dirigentes sociales y especialmente del sector rural, y reitero el agradecimiento a usted, la voluntad que ha permitido de poder expresarlo y por supuesto al señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias, diputado. ¿Alguien más la palabra en puntos varios? Sí, diputado Tapia tiene la palabra. Presidente, ya a veces parece muy reiterativo y muchos de mis colegas ya me echan la broma respecto a Codelco, pero semana a semana pasan otras cosas en Codelco. Y que, no, si yo sé que apoyan, pero no, si lo digo que en talla. Entonces, yo creo que todos estamos informados porque lo hemos compartido. Esta multa por cerca de 4.000 millones de pesos que le cursa la Superintendencia de Medio Ambiente. Y esto no es casual, porque nosotros hemos tenido a los trabajadores de... Tenemos que el diputado Castro tome atención, por favor. Qué importante, diputado Castro. Lo que pasa es que aquí nosotros hemos tenido muchas sesiones a los trabajadores con enfermedades profesionales de la Fundición Potrerillos. Y que aquí nos hicieron presentaciones, hubo un accidente donde un trabajador se cayó al fuego, menos mal que estaba con toda su implementación y si bien es cierto ha tenido muchas lesiones, pero gracias a Dios quedó vivo. Y esta multa, ¿dónde es? En la Fundición de Potrerillos. Entonces, si le hemos dicho tantas veces, se han venido los trabajadores que están teniendo enfermedades profesionales, que hay agente contaminante, que no se ha modernizado la fundición. Luego, hace un mes atrás también los puse acá, de que habían señales que querían cerrar la fundición o reducir al 50% de capacidad porque los trabajadores se estaban enfermando. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de tener las condiciones medioambientales y que protejan la salud de los trabajadores? Es la empresa. Y lamentablemente no lo ha tenido. Y ahora esto gatilla con esta tremenda multa de estos cerca de 4.000 millones de pesos y que todo da indicio que estamos frente a una situación gravísima, yo creo que es gravísima, porque más allá de los recursos, que son tremendamente importantes, es lo que está pasando en esa fundición. Esa fundición es una fundición
que está enfermando y matando a los trabajadores, y no de ahora, sino que de muchos años. Entonces nosotros sabemos que hay una visita pendiente, le habíamos pedido al gerente de la empresa, pero se está haciendo acompañar por el presidente Codelco, bueno, que vengan. Y cuando vengan, presidente, lo único que queremos es que traigan una información y traigan cuál va a ser la medida que van a tomar para mejorar. Pero yo creo que como comisión, y se lo pido fraternalmente, debo ponerlo al cierre de la fundición de Potrerillos. O sea, nos cerraron ventanas, sabemos por todo el problema de ventanas, temas contaminantes, cerraron Paipote en Ambi de la Lira, que aquí nadie estaba de acuerdo, muchos no estábamos de acuerdo, y ahora nos quieren cerrar Potrerillos. Entonces, definitivamente, Codelco se tiene que hacer cargo de lo que dicta la ley, y es la protección de no solamente la salud y vida de los trabajadores, sino que también del entorno donde ellos están y el entorno de la gente. Sabemos que en Potrerillos ya no hay gente, pero sí hay personas que no trabajan directamente ahí, pero sí en forma indirecta. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado. Solo reiterarle que en la programación de las siguientes sesiones, claramente vamos a darle prioridad a este tema, así tal cual como lo hemos estado conversando. Tiene la palabra ahora la diputada Joana Ahumada. Gracias, presidente. Bueno, en la misma línea de lo que ha expuesto el diputado Tapia, en la región de Antofagasta nosotros tenemos la situación de Codelco. Ahí hay un tema no menor que tiene que ver con el tema de contaminación también. Y aparte, la tercerización y todos los problemas que hemos levantado respecto a cómo funciona Codelco y el trabajo que realiza con las pymes, la contrata y la subcontrata. Entonces, yo creo que debiéramos tener mayor conocimiento, ver qué es lo que ha hecho Medio Ambiente en ese sentido. Yo creo que debiéramos oficiar qué es lo que está ocurriendo, porque la contaminación de los vecinos de Calama no se detiene. Y uno de los aportes al contaminante tiene que ver con el trabajo que se realiza en Chuquicamata. Entonces, así como se cerró, ¿cierto?, Ventana, donde sabemos todos que el tema de la contaminación no venía precisamente desde ahí, porque han habido crisis de igual manera o peores estando cerrado Ventana. Entonces, no puede ser que hoy día estemos permitiendo que este tipo de situaciones ocurran en otros sectores. Y también a la ministra de Minería, porque creo que es sumamente importante saber qué es lo que va a ocurrir con el poder de fundición de nuestro país, en la medida que se ve que cada vez están precarizadas y no se han hecho, ¿cierto?, los avances necesarios en el tema de fundición. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Lo mismo que le señalaba el diputado Tapia, tenemos considerado, una vez tramitado este proyecto, vamos a meternos con mucha profundidad en todo el tema Codelco, fundiciones, ENAMI, Soquimit, que son temas de minería que han estado en segunda línea a partir de la tramitación de este proyecto de ley. Tiene la palabra el diputado Castro. Presidente, saludarlo a usted, a todos los diputados, al ministro que está acá, preguntarle acerca de la sesión donde se va a recibir a Tianqui y Soquimich. ¿Eso quedó en algún momento? ¿Puede conversarlo antes de empezar la sesión para poder aclararlo? Gracias. Sí, diputado. Cuénteme un poquito. Justamente eso es lo que estamos conversando, que en las sesiones que vienen está considerado una solicitud que se nos ha hecho desde la empresa Tianqui, específicamente van a presentar su punto de vista respecto al convenio firmado con Codelco, que también es de interés, lo ha planteado por muchas ocasiones el diputado Tapia también. Así que vamos a hacer ese tema. Reglamento, presidente. Diputado Moreno, después el diputado Mulet. Presidente, gracias. Lo primero, en esa sesión, si no mal no recuerdo, se hicieron varios oficios pidiendo algún tipo de información al vicepresidente de NAMI. ¿Llegó alguno de esos oficios? Porque me acuerdo que hubo uno que pidió el diputado Mulet, por su intermedio, que pedí yo también, y que dijeron que los iban a mandar y que iban a mandar esa información, y todavía no pasa nada. Le quiero dar la palabra a la secretaria, para ver si nos puede... ¿El diputado Mulet primero? Yo reglamento, presidente. Es que tenemos un largo proyecto de ley que hemos pasado no sé cuántas sesiones, varias, hemos estudiado, una y otra vez se han presentado indicaciones, entonces yo le pediría, presidente, que empecemos a votar rápido para avanzar en eso. Y aprovecho para pasar un aviso. A todos los que les interesa el tema de la fundición,
Refinería en Chile, estoy pidiendo, y ojalá puedan sumarse a una sesión especial de la sala también para ver el tema de fundir y refinar en Chile, por si les parece. Estoy subiendo una sesión y me gustaría que ojalá la puedan firmar. Ustedes saben que cuesta siempre reunir la firma, no es fácil y quisiera compartirla con los diputados de la comisión. Muchas gracias. Una sesión especial de sala, donde los ministros están obligados a asistir. Aquí muchas veces no vienen o se demoran mucho. Muchas gracias, diputado. Solo aclararle, diputado, que en otras ocasiones no han habido puntos varios, se me lo ha representado, ahora estoy dando el punto varios y lo estamos cumpliendo un poco el orden de la tabla. Solamente el diputado Castro va sobre el punto para pasar a la votación. Me voy a abstener de lo que iba a hablar por lo que ha pedido el diputado Molet, pero yo también quiero dejar algo claro, o sea, viendo y sabiendo lo que es este proyecto perfectamente, o sea, hoy día no vamos a terminar de votarlo, y lo más probable es que sean 2 sesiones para la gente que nos está viendo, hay mucha gente está como preocupada, esto va a salir hoy día. Yo creo que esto nos va a tomar 2 sesiones. Y tengo entendido que al parecer se habría cambiado la disposición también de votación. Eso no, conversémoslo mediante el desarrollo. Gracias. Bueno, antes de empezar solamente aclarar que evidentemente el proyecto es bastante largo, hay indicaciones, el señor ministro está presente porque va a defender esas indicaciones, obviamente, la va a explicar, lo mismo los demás diputados. Así que yo lo único que les pediría es que nos tomemos el tiempo necesario para poder votar este proyecto y discutirlo bien, y si tenemos que pasar a la siguiente sesión, lo vamos a hacer de esa forma, para darle la palabra a todos los que lo soliciten, también en su momento para justificar. Diputado Moreno. Presidente, sobre el proyecto, 2 consultas. Primero, ¿hay algunas de las indicaciones que la Secretaría haya declarado inconstitucional? 1. Y segundo, ¿nosotros tenemos alguna potestad de declarar o pedir la votación de alguna indicación que consideremos que pueda ser inconstitucional, ya sea porque se mete dentro de las atribuciones del gobierno o indicaciones del gobierno que no asisten a las ideas matrices del proyecto? Eso. ¿Le doy la palabra a la secretaria? Sí. Gracias, presidente. A ver, el que tiene la facultad para declarar inadmisible, no inconstitucional, porque eso es facultad del Tribunal Constitucional, es el presidente de la comisión. Si el presidente declara admisible o inadmisible una indicación respecto a la cual alguno de ustedes no tiene, se pide la reconsideración de esa declaración de admisibilidad o de inadmisibilidad y se vota. Perfecto. Así que vamos a ir artículo por artículo y el presidente se va a pronunciar. Bien, ¿nadie más puntos varios? ¿Cerramos puntos varios? Sí. Bien, vamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto discutir y votar en particular el proyecto de ley iniciado mensaje que amplía la cobertura al subsidio eléctrico a que se refiere el artículo 6º transitorio de la ley 21.667 e introduce otras medidas de perfeccionamiento a la ley 18.410 que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustible correspondiente al boletín 17.064-08 en primer trámite constitucional y reglamentario y con urgencia calificada de suma. Para estos efectos se ha invitado al ministro de Energía, señor Diego Pardo Lorenzo, quien asiste junto a la jefa de asesores Ignacia García, el jefe de comunicaciones, señor Andrés Muñoz, los asesores legislativos, señores Fernando Monsalve y Sergio Herrera, y el coordinador de política tributaria en Ministerio de Hacienda, señor Nicolás Bome. Bien. La palabra, ministro, antes de comenzar. ¿Sí? No, si me permite, yo prefiero intervenir para acá, para las indicaciones del Ejecutivo y a medida que vayamos progresando en los artículos. Bien, vamos a proceder, sí, le vamos a dar la palabra a la señora secretaria para que pueda dirigir la votación. Corresponde votar el artículo primero del proyecto de ley, respecto al cual hay una indicación de los diputados Castro, Mateson y Zulantay para votar de forma separada el artículo. Así que se pone en votación el artículo. ¿Sin lectura? Con discusión, se abre la... Sí, con discusión. Voy a dar lectura al artículo. Establécese de manera transitoria respecto a los años 2024, 2025 y 2026 para las fuentes emisoras que corresponden a empresas eléctricas de generación una sobretasa al impuesto a las emisiones de CO2 establecido por el artículo 8º de la Ley 20.780, equivalente a $5 de los Estados Unidos de América por cada tonelada emitida. Esta sobretasa transitoria no será considerada como parte de la tasa del impuesto a las emisiones de CO2 establecido por el artículo 8º de la Ley 20.780 para efectos de cualquier indexación asociada a dicha tasa. Los contribuyentes no podrán utilizar las compensaciones de emisiones mediante la implementación de proyectos de reducción de emisiones a las que hace referencia el procedimiento establecido en el artículo 8º de la Ley 20.780 para reducir
total ni parcialmente el pago de la sobretasa transitoria establecida en este artículo. Exclúyense de lo dispuesto en el inciso precedente aquellas empresas eléctricas de generación que operen en base a medios de generación renovable no convencional, cuya fuente de energía primaria sea la energía de la biomasa, contemplada en numeral 1 de la letra AA del artículo 225 de la Ley General de Servicios Eléctricos, y aquellas que operen exclusivamente en sistemas eléctricos cuya capacidad instalada de generación sea inferior a 200 megawatts. En lo que no se oponga a lo dispuesto en el presente artículo, será aplicable lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley 20.780, en especial respecto al cálculo del impuesto, la emisión del giro y el plazo de pago del impuesto. Ese es el artículo primero. ¿Se abre debate? Sí. Tiene la palabra el diputado Moreno. Ministro, por favor. Sí, lo vamos a hacer de esa forma. Sí, tiene toda la razón. Diputado, perdón, el ministro, y tenemos dos diputados. Ya. Señor presidente, muchas gracias. Brevemente, simplemente quisiera empezar recordando cuál es el contexto en el que estamos, ¿cierto? Este subsidio y este paquete de indicaciones que incluye también permitir entregar también soluciones de techos solares, la bolsa PYME, todas las políticas que estamos estableciendo en este proyecto de ley tienen como contexto las alzas que están ocurriendo en nuestro país y que a enero van a acumular lo que se refleja en esa tabla, que son promedios del orden del 55% para clientes residenciales. Esa es la realidad con la que este proyecto lo que busca es mitigar sus consecuencias. El proyecto comienza con una mesa técnica donde participaron, obviamente, todos los miembros de esta comisión y también personas de la sociedad civil. En ellos se presentaron una serie de nuevas demandas adicionales a las que estaban contempladas en el artículo transitorio que dio origen a esta mesa técnica, y en particular, como recordaba el diputado Beltrán, perteneciente a la bancada de Renovación Nacional hace un minuto, se solicitó encontrar maneras de extender estas ayudas a la clase media, extender estas ayudas también a las asociaciones de agua potable rural y también a las pymes. El Ejecutivo, sobre esta base, lo que hizo fue, y de manera esquemática tratamos de mostrarlo, a través de la cobertura de los servicios sanitarios rurales y la bolsa PYME, nos encargamos de ese tema en particular. A partir de la cobertura electrodependientes y la mayor cobertura del subsidio eléctrico, nos hacemos cargo de aquella otra parte que requiere 3 fuentes de financiamiento que voy a abordar de manera separada. Tiene también la utilización de excedentes para proyectos fotovoltaicos residenciales, que es lo que hemos incorporado en este conjunto de indicaciones, y nuevas facultades de la SEC y la habilitación, nuevas facultades de la SEC para aumentar multas y compensaciones a consumidores en caso de distribuidoras que infrinjan sus obligaciones, y finalmente habilitar a las asociaciones de consumidores sobre algo que se ha discutido mucho en muchas oportunidades en esta comisión, que es qué espacios de renegociación de contratos de distribución existen. Para esos efectos se materializa la habilitación a las asociaciones de consumidores. Voy a ir directamente a la sobretasa del impuesto a las emisiones. ¿Qué significa? Estamos hablando de una sobretasa de $5 por tonelada por 3 años, únicamente 3 años. Para centrales conectadas al al sistema eléctrico nacional que emiten más de 25.000 o más toneladas anuales de CO2. Esto es grandes termoeléctricas a carbón, y que, conforme a la lectura que dio la señora secretaria, tiene una serie de disposiciones que evitan que pueda ser traspasada a clientes regulados. ¿Qué significa este pilar en términos concretos? Este pilar, y yo quiero ser muy transparente, lo voy a reiterar durante mi presentación, el pilar público, por así decirlo, el IVA, más las multas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, si uno lo lleva a cantidad de subsidios que se pueden financiar exactamente 2.109.000 subsidios. Eso es lo que se puede financiar con el pilar público. Hoy en día, en la nómina,
tenemos 1.950.000 solicitantes de subsidio. Obviamente va a haber postulaciones más adelante, por lo tanto con el pilar público es verdad que se puede sostener la nómina actual, eso es correcto, y se puede sostener un crecimiento moderado de esa nómina, mas no se puede pensar en financiar ayudas para la clase media, no se puede pensar en financiar con ello una bolsa de precios preferentes para asociaciones de agua potable rural, ni tampoco para pequeñas y medianas empresas. Esos otros mecanismos necesitan otras fuentes de financiamiento y otras herramientas de política pública, en particular la que nos estamos refiriendo ahora y que está en votación, supone 1 millón de hogares por año. De eso estamos hablando. De la extensión a 1 millón de hogares por año adicional o cerca de 46.500, casi 50.000 millones, casi 50.000 soluciones fotovoltaicas para hogares. Eso es lo que significa. Si este pilar se aprueba, para ponerlo en términos bien simples, si este pilar se aprueba, se pueden pensar en entregar solución a cerca de 50.000 hogares al año o 1 millón de subsidios adicionales. Si no se aprueba, entonces eso no se puede hacer, ¿sí? Voy a hacer posteriormente el mismo ejercicio para cada uno de los artículos que está en votación, si me permite, señor presidente. Vamos a dar una información. Señala la señora secretaria que la intervención del ministro obviamente lo puede pedir cuando estime conveniente, y son 2 diputados de 5 minutos cada uno máximo, por cada artículo. Por cada artículo. No, 2 diputados por cada artículo. No. 2 discursos por diputado por cada artículo. Ok, De 5 minutos. perfecto, lo entendí mal, discúlpeme. Tiene la palabra el diputado Moreno. Yo... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué acuerdo? Que lo que acaba de mencionar El reglamento. Sí, no. Yo quisiera, ministro, si es que primero pudiese profundizar un poco en cómo llegaron al cálculo o al número, y si tienen los números para mostrarlo, de que con eso alcanza justo, pero para los servicios sanitarios rurales y las bolsas pymes necesitarían los otros pilares. Eso es lo primero, porque es claramente bien conveniente a su postura que justo alcance con eso, pero necesite los servicios sanitarios rurales y necesite la bolsa pyme, el resto de las cosas, que sabe que acá hay varios que no le gustan. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿por qué o cómo asegura que no van a ser traspasados a clientes regulados los precios? Porque se pueden traspasar de una forma directa, se pueden traspasar de manera indirecta, se pueden traspasar en el corto plazo, se pueden traspasar en el largo plazo. Entonces, ahí tenemos 4 opciones distintas donde se pueden terminar traspasando los costos a los clientes regulados, e incluso a través también de los pagos laterales dentro de las licitaciones futuras y una serie de cosas más. Entonces, quisiera saber bien por qué tienen tanta certeza en que eso no va a ocurrir. Palabra al ministro. Muy breve, señor presidente. Respecto de las APR y pymes, lo que está propuesto, y está más adelante, lo vamos a votar más adelante, una bolsa pyme de acceso a precios preferentes. No tiene que ver con este gasto público. Yo solamente quiero mostrar que este pilar alcanza para 2 millones, el pilar público alcanza para 2 millones, eso está en el informe financiero, señor. Por su intermedio, señor presidente, esa es la respuesta, está en el informe financiero. Esa es la respuesta del ministro. Y respecto de la certidumbre de que no se pueden traspasar a clientes regulados, eso también está expresado. El precio a clientes regulados se fija conforme a ciertas herramientas que se le otorga a la autoridad, y en este artículo eso se muestra claramente. Muchas gracias, ministro. La palabra ahora el diputado Mulet. Solo recordar, presidente, muchas gracias, presidente, estimados colegas, señor ministro, muy buenas tardes, que propusimos esta fórmula también durante la discusión del proyecto de ley pasado, ¿cierto? Se repuso en la sala, se declaró inadmisible, porque nos parecía que elevando transitoriamente este impuesto, que es un impuesto verde, podemos contribuir, tal como lo ha señalado el ministro, obviamente,
a ampliar la base o la cantidad de personas o entidades que se pueden aliviar en parte la tarifa de energía eléctrica. Pero quiero recordar una cosa que es lo que en lo que fundamentamos esa petición durante la discusión de la llamada ley PEC 3. ¿Ah? Es que buena parte de las empresas que van a tener que contribuir con esta alza transitoria del impuesto al CO2 son las grandes empresas que se están beneficiando con el alza de las tarifas. De manera que aquí, si ustedes quieren, recuperamos o se recupera una parte de esa sobreutilidad que está teniendo un conjunto de empresas cuyos contratos están indexados en carbón, en gas, en dólar, y que se han beneficiado con el alza de tarifa, porque no hay que olvidarse que el alza de las tarifas, que implica obviamente pagar hasta un 55% promedio más cada uno de los consumidores de este país, y estamos haciendo esa ley para minorar eso, beneficia. Hay gente que recibe esos ingresos. La regularización, la normalización, el descongelamiento, implica que hay un conjunto de empresas que van a recibir ingresos adicionales, que le estaba debiendo el sistema. Pero esos ingresos adicionales que son de alguna manera extraordinarios porque estaban indexados en valores, ¿cierto?, de combustibles o de monedas que se indexaron extraordinariamente de manera muy elevada, son las empresas que se van a beneficiar. Entonces acá es importante señalar eso. Por eso creo que es importante aprobar esta norma, porque si no, bueno, ¿quién paga? ¿No? Piensen ustedes que los 6.000 millones de dólares se los lleva alguien, si no se van al viento. Habrán instrumentos financieros donde se pagarán intereses, digamos, pero se lo están llevando las empresas. Un conjunto de empresas legalmente, digamos, de acuerdo a los contratos. Se beneficiaron mucho. Aquí le vamos a rascar un poquitito ese beneficio a un conjunto importante de empresas. Creo que es muy importante decir eso, porque aquí no estamos grabando una nueva empresa, alguien que... No, son empresas que están recibiendo los 6.000 millones de dólares. O una parte de eso descontando, no sé, las utilidades que tendrá la banca, en fin, quienes... o los instrumentos financieros que se usaron para que el sistema funcione. Eso, presidente. Diputado, tiene la palabra el diputado Cristian Tapia. Gracias, presidente. Presidente, un poco en la misma línea que planteaba el diputado Mulet. Yo creo que nosotros nos hemos dado harto tiempo en esta comisión especial también, donde estuvimos junto con los senadores, escuchamos a todo el mundo, y claramente que este es un pilar fundamental para lo que nosotros tenemos que entregarle a nuestra gente. Porque aquí no es que se vaya a tener esta recaudación para que el gobierno haga lo que quiera, sino que son exclusivamente para ir en beneficio de nuestra gente. Ahora, cuando nosotros nos estalla todo esto en este periodo y empezamos a ver las cifras, estos cerca de 6.500 millones de dólares de deuda, no olvidemos que 4.500 era la deuda y los 2.000 millones solamente intereses. Y en esa deuda también iban las utilidades. O sea, esta empresa jamás perdieron. Pero sí los 2.000 millones de dólares de intereses. Entonces eso también nosotros tenemos que pensar de qué manera, porque claro, no podemos meter en la finanza de la empresa. Entonces acá tampoco esto es para siempre. O sea, aquí son por 3 años y lo necesitamos. O sea, aquí yo creo que nadie puede decir de que aquí hay un abuso para esta empresa, que esta empresa se va a ir a quiebra, que se van a ir del país, sino que yo creo que el día de hoy, como país, nosotros definitivamente lo necesitamos. Y aquí son básicamente, y un alto porcentaje de quienes van a tener que pagar son las 10 empresas que más utilidades tienen en este país. Estas empresas nunca han dejado, ni en pandemia, dejaron de tener utilidades. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Moreno. Sí, presidente. Bueno, lo primero aclarar que las respuestas del ministro no dejaron nada de claro. Efectivamente, esto puede tener efectos en los clientes regulados más adelante, sí puede tener, porque vienen las licitaciones y además, y por más de que ustedes sienten las bases para las licitaciones, son las empresas las que postulan a las licitaciones y cuando se declaran desiertas tienen que subir el precio sombra y una serie de otras cosas más que terminan encareciendo finalmente
la energía para todas las personas en las cuentas de la luz. Y eso es lo que estamos pagando ahora. Lo que estamos pagando ahora es una mala regulación que pretenden arreglarla con otra mala regulación. Eso es lo primero. Lo segundo, solamente quiero recordar que cuando se firmó el acuerdo desde el gobierno con la oposición, con algunos senadores de oposición por el pacto fiscal, en el antepenúltimo párrafo, el gobierno se comprometía a no ingresar nuevos impuestos en distintas materias. ¿Por qué? Porque con el pacto fiscal aprobado iban a tener los recursos necesarios para los gastos. Ese fue un compromiso que asumió el gobierno, donde estuvo Mario Marcel sentado. Entonces, en ese minuto se estaba discutiendo Salacuna y en ese minuto se estaba discutiendo el proyecto de ley. No, el proyecto de ley anterior a este. Este es un proyecto que amplía la cobertura del subsidio. No es el primer proyecto de subsidio, este amplía la cobertura del subsidio. Entonces quiero recordar eso, que ustedes mismos están incumpliendo algo que se comprometieron a no hacer. Ya, eso por primero. Y segundo, acá se está imponiendo una tasa supuestamente transitoria. Si recordemos todos los impuestos transitorios que ha tenido nuestro país, uno de ellos fue el IVA para la reconstrucción del terremoto, y así hay una serie de ejemplos de cosas transitorias que son más permanentes que nada. Y lo otro es que este es un proyecto que tiene como ideas matrices ampliar la cobertura del subsidio eléctrico y introducir medidas de perfeccionamiento en la Superintendencia de Electricidad y Combustible. No establecer una tasa. Por lo tanto, presidente, yo creo que hay que reconsiderar también la admisibilidad de una tasa de impuestos dentro de un proyecto que amplía un subsidio eléctrico, porque no está dentro de las ideas matrices. Las ideas es ampliar el subsidio y establecer modificaciones en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. No está dentro de las ideas matrices del gobierno establecer tasas o gravámenes, porque si no, tendría que haber pasado probablemente primero por la Comisión de Hacienda. Muchas gracias, diputado. Señor ministro, no. ¿Me había pedido la palabra? No. Pero lo puede responder mejor, ministro, con la palabra. No, simplemente yo siempre a disposición de continuar contestando las preguntas, pero hay diferencias que no se resuelven conversando, sino más bien votando. Muchas gracias, ministro. Tiene la palabra el diputado Mulet. Pasa. Bien. Diputado Castro. Gracias, presidente. A mí me gustaría sí que respondiera el ministro un poco lo que plantea el diputado Moreno específicamente, de que cuando se llega a este acuerdo, el ministro Marcel con el Senado, es para la primera regulación que ya es ley, tengo entendido, y no para este proyecto que estamos votando ahora. ¿Podría eso especificarlo el ministro para aclararlo? Creo yo que en la discusión hacia adelante es importante tener esa línea base. Ministro. Eso es importante. Este punto fue abordado específicamente por el ministro Marcel cuando estuvo sentado en esta misma silla y él dio lectura al acuerdo correspondiente, y el acuerdo correspondiente contempla una excepción a el proyecto de ley en discusión sobre subsidio eléctrico. Entonces, a ojos del Ejecutivo, estamos cumpliendo el acuerdo sin perjuicio de ello. Cada cual, obviamente, como en todo orden de cosas, puede tener sus propias interpretaciones. Sí, diputado Mava. Muchas gracias. La verdad es que yo una vez más voy a emplazar aquí al ministro Marcel por su falta de consecuencia y participación en esta discusión de este proyecto, porque no estaríamos tratando de buscar pilares en tema de recursos si es que él hubiese tenido la voluntad y la visión, que aquí además lo dijo, con respecto a ver el futuro de lo que hoy día estamos tratando de resolver, cuando estuvo acá visualizando el primer proyecto junto al ministro Huepe. Yo lo he repetido varias veces, lo voy a seguir repitiendo porque creo que ahí fue el primer y gran error. Hoy día estamos tratando de resolver. Yo coincido con algunas cosas de algunos y con otras de otros, principalmente porque en la mesa técnica nosotros discutimos el tema del impuesto verde en varias ocasiones y de hecho lo propusimos. Pero sin embargo yo creo que acá el Ejecutivo debiera dar garantías efectivamente de cómo va a proceder este impuesto que es transitorio y que va a resguardar
a los clientes para que esto no se escape de las manos y dejar bien en claro que los recursos de este proyecto van a ir única y exclusivamente a donde se destinan y cualquier extra de aquello tiene que transformarse en beneficio. Y eso, así como lo discutimos en el proyecto de las patentes, que haya una fiscalización y un control de esos recursos de manera efectiva. Gracias, presidente. Muchas gracias. Ministro. Sí, señor presidente, efectivamente el texto en votación excluye la posibilidad del traspaso de esta sobretasa a clientes. Y respecto del destino de los recursos, el informe financiero lo que muestra es que la estimación de recaudación ya va a ser incorporada al FED a firme, ¿sí? O sea, con independencia de que eventualmente la recaudación por este impuesto sea menor, y de hecho, incluso a partir de las conversaciones que se tuvo durante estas semanas y que también se refleja en estas indicaciones, si es que hubiera exceso de recursos producto de una menor postulación al subsidio o una menor adjudicación de beneficiarios, esto iría precisamente a techos solares, que es la idea con la cual hemos estado conversando estas semanas. Entonces, efectivamente, el destino de esta sobretasa es, en primer lugar, financiar subsidios y, en segundo lugar, financiar techos solares. No otro tipo, digamos, de gasto público, sin perjuicio de que, por la forma en que esto funciona constitucionalmente, el dinero siempre entra primero a rentas generales de la nación, y esto es simplemente un compromiso político. Muchas gracias, ministro. Se ofrece la palabra, diputado Matheson. Gracias, presidente. Bueno, cuando se inició el proceso que estamos tratando, ¿no es cierto?, referente a este proyecto, se habló de financiar 4.700.000 subsidios. Se solicitó se hiciera una nueva postulación y llegamos al 1.920.000. Ahora el ministro dice que con el recurso, con el pilar del Estado, en el fondo, alcanza para financiar 2.100.000 subsidios o familias. Pero además hace un cambio de criterio, ahora le agrega más pelos a la sopa, o sea, da la impresión de que el ministro solo quiere aplicarle mayor impuestos a las empresas. Y ese es el principal objetivo que plantea, en el fondo, porque agrega los paneles solares o, no sé, llegar a la clase media, que no se sabe realmente si tiene intenciones de postular un subsidio de este tipo. Entonces, como le decía, no me parece una improvisación de parte del ministerio. Una total improvisación. O sea, yo quiero cobrar más impuestos, entonces tengo que justificarlos, más allá de lo que haya planteado inicialmente. Y por otra parte, cuando se dice que esto es o sea, en el fondo un impuesto que no es permanente, sino que es transitorio, como se decía anteriormente, en el país tenemos un montón de ejemplos donde se han planteado impuestos transitorios y terminan siendo permanentes, porque nadie asegura que en 2 años más o antes del vencimiento de este nuevo impuesto se presenta un nuevo proyecto de ley en el Congreso diciendo, ¿sabe que tenemos que prolongarlo por 10 años más? O sea, y con eso lo estaríamos transformando en algo permanente. Y cuando se dice es para el beneficio de nuestra gente, porque alguien lo dijo aquí, no recuerdo quién, eso más parece un ofertón de campaña que otra cosa. Porque muchas veces ¿me puede dejar terminar de hablar o no? Porque muchas veces estos impuestos, aunque se diga que van destinados a una finalidad o tienen un fin determinado, terminan utilizándose en otras cosas, como esta mañana se exponía en la sala referente al royalty minero.
Entonces, no es tan así, digamos, no es que uno tenga la seguridad de que van a beneficiar realmente a los que tienen que beneficiar. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Se ofrece la palabra. Diputado Rosas. Bueno, gracias, presidente. Solo quería mencionar que en todas las intervenciones prácticamente han estado ausentes las personas, los hogares, los 2 millones de hogares. A mí me queda claro de revisar el proyecto que va a durar 3 años. Queda claro también de revisar el proyecto que lo que no se gaste en este subsidio, que está pensado para extender el subsidio tal cual nosotros mismos lo hemos solicitado al gobierno como parlamento, el subsidio eléctrico, tiene un destino alternativo lo que se pase de la cantidad de subsidios solicitados. Entonces, creo que está bastante bien delimitado el uso y yo creo que si hay otras normas que se le tienen que agregar en la tramitación respecto de la seguridad del uso, tiene que ver con la rendición de cuentas, la fiscalización, pero tienen que ver de la forma de aplicación y reglamento de la ley. Creo que tenemos que tener un mejor trato también aquí entre nosotros. Estamos teniendo a veces expresiones que no son las adecuadas. Creo que hemos guardado siempre una buena compostura acá en la comisión. Pediría que dejemos de lado las descalificaciones, porque la verdad que es un proyecto que las personas son las que tienen que beneficiarse. Nosotros estamos de paso acá nomás y creo que no es un ofertón. Suena a veces, claro, los subsidios como algo que pudiera ser parte de una campaña, pero la verdad que esto es algo que se necesita porque es un error que se cometió probablemente al hacer el 2019 un reconocimiento expreso de una deuda al congelar las tarifas y que finalmente estamos pagando hoy día como país y que tenemos que darle una salida a las personas, porque justamente ese es el meollo del asunto, el corazón del proyecto es una salida para las personas, un apoyo transitorio durante 3 años. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Castro, luego el diputado Tapia. No, yo la primera vez voy a hablar muy poco en forma general, diputado Mulet. Mire, yo la verdad, un poco para hacer contexto de lo que vamos a empezar a votar hoy día y les aseguro que después mis intervenciones van a ser mucho menores. Yo sí le tengo miedo a hablar como persona, no como sector político. Yo sí le tengo miedo a las cosas que se hacen por 3 años o por única vez. Yo voy a ir mucho más actual de lo que dijo el diputado Moreno quizás con el IVA. Yo voy, por ejemplo, el caso de los 10%. Yo me acuerdo perfecto cuando el 10% era por única vez. Y yo me acuerdo ahí ver al diputado Walker diciendo por única vez vamos a levantar el 10% en la legislación pasada. Y hoy en día tenemos problemas serios, creo yo. Y que todos se dieron cuenta. Y voy a creer que todos nos dimos cuenta, los que están hoy día en contra y antes estaban a favor. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que las malas políticas al final afectan a mucho más de 2 millones de personas, de 1,5 millones, de 4,5 millones. Nos afectan a todos, incluso nos pueden afectar a nuestras generaciones venideras. Entonces, frente a eso, sí yo tengo mis resquemores, sí yo tengo mis temores y mis aprehensiones. Yo, en general, lo que he visto es que cuando nosotros pedimos acá un informe a la biblioteca para saber cuántas personas iban a postular al subsidio, yo creo que ese es el gran pilar para poder echar abajo algunas cosas que se están presentando en este proyecto. ¿En base a qué? A que tenemos la condición y la seguridad de que el IVA va a financiar 80 millones de dólares adicionales. Si con 120 millones estábamos financiando aproximadamente a 1.400.000, 1.600.000, con los 80 millones perfectamente podemos incluso aumentar la cantidad de personas que han estado
pidiendo el subsidio. Y no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, y voy a terminar en un minuto para que no se aburran. No lo digo yo, lo dice, por ejemplo, el profesor Verdejo, que es una persona, no sé de qué sector será, pero yo no lo he visto, por ejemplo, en conversaciones con mi sector, por lo menos. Puede ser que ya la ha tenido acá en esta mesa, pero es una persona que ha dicho, este proyecto ya se sustenta por el solo hecho del IVA. Entonces, empezar a inventar la rueda en momentos tan críticos de la economía como tenemos, yo creo ahora, yo creo que no vale la pena. Sí, yo creo que estamos dando solución, por lo menos a las personas que han pedido el subsidio y algunas más que los puedan pedir, el ministro puede hacer las veces que quiera los llamados, con lo que se ha recaudado hoy día. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener hoy día, independiente de que cada uno tenga ya su votación completamente lista y clarísima. Yo creo que hay que tener en cuenta eso. O sea, hoy día ya podemos dar soluciones a las personas que más lo necesitan, pero yo no estoy dispuesto, para terminar, yo estoy dispuesto a comprometer la imagen país en muchas cosas, para que puede comprometer a nuestros hijos, que puede comprometer a generaciones venideras, en base a solucionar un problema que es aquí ahora, que siento yo que en gran parte ya está solucionado. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Tapia. Bien, se ofrece la palabra. Diputado Venegas. Si esto es un truco para pensar lo que voy a decir. No, presidente, yo creo que ya ha sido ampliamente discutido. Yo no quería intervenir porque siento que cada día que pasa, cada minuto que pasa, es un minuto que se demora la ley, y una ley que yo considero que es necesaria, es justa, que no nos gusta, que obedece a una lógica que tampoco a nadie nos gusta, pero yo creo que las argumentaciones, las exposiciones, yo quiero recordar, por ejemplo, que aquí en esta comisión se ha escuchado a varios integrantes, por ejemplo, de los PMGD. Hemos visto las exposiciones, incluso se han escuchado más empresas, por ejemplo, que organizaciones ciudadanas, organizaciones de consumidores, etcétera. Yo creo que de una u otra manera aquí cada uno ya tiene los puntos de vista determinados, y aquí no existen ni buenos ni malos, existen puntos de vista distintos nomás. Pero esos puntos de vista se cimentan en algunos casos en aquellos que consideramos que efectivamente hay que dar un beneficio a la gente en un momento que es económicamente complejo, en un momento, por ejemplo, donde yo estaba viendo lo que ocurre en mi región, donde va a subir la cuenta eléctrica en un 46%, y tengo que dar una respuesta frente a eso. ¿Y qué respuesta le puedo dar? ¿Qué respuesta le puede dar el Estado? La que nos está ofreciendo el Estado. Y seguramente existan otras más que van a tener que ir sucediéndose en el futuro, pero tenemos un problema grave. Entonces, yo personalmente creo que estamos dando una discusión que de una u otra manera, por supuesto, hay que alentarla, etcétera, pero yo creo que cada uno de los argumentos y de las exposiciones ya han sido ampliamente discutidas. Así que yo, señor presidente, llamaría a que fuéramos votando, ¿no? Eso. Muchas gracias, diputado. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra por segunda vez. Bien. Secretaria, por favor, Sí, puede tomar vamos la a tomar votación. la votación del artículo primero permanente. Perdón, solo recordar que por reglamento tienen 3 minutos para fundamentar su voto quienes lo deseen. Así es. Diputada Ahumada. Ya argumenté mi voto, sí queda a favor. Diputado Carter no está. Diputado Castro. En contra, señora secretaria. Gracias. Diputado Celis. Gracias, señora o señorita secretaria de Abogada, por su medio, presidente. A ver, yo de verdad estoy impresionado la incapacidad, y aquí me sumo también a mí, de no haber podido llegar a un buen acuerdo. E incluso, como lo dijo el diputado Rosa, de evitar de no descalificarnos, porque está bien, cada uno tiene sus propias ideas, y si uno vota de una forma u otra, tiene su legítimo fundamento. Por un lado, claro, incerteza jurídica, pero por otro lado, ¿quién paga? ¿O cómo financiamos aquellos hogares que son más vulnerables? ¿Cómo podemos pagar a aquellas personas que son electrodependientes? ¿Cómo nos hacemos cargo de los 6.000 millones de dólares de deuda, más allá que hayan intereses, como decía
el diputado Tapia por su intermedio, presidente. Y yo de verdad que he leído artículos de especialistas, de expertos, pero hay algo que no me gusta en la vida a mí. Yo he recibido a gente por lobby como corresponde. Y he escuchado los argumentos a favor y en contra. Pero lo que yo nunca voy a permitir en mi vida es el lobby informal. O los recados. No me gustan. Sobre todo cuando huelen mal. Y yo de verdad prefiero que ojalá esta ley pueda zanjarse en una comisión mixta o que en la sala uno pueda votar en conciencia. Y yo por eso que me voy a abstener. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Matheson. En contra. Gracias, diputado Moreno. En contra. Gracias, diputado Molet. A favor. Gracias, diputada Riquelme. A favor. Diputado Rosas. A favor. Gracias. Diputado Tapia. A favor. Gracias, diputado Venegas. Muy a favor. Diputado Videla. A favor. Gracias, presidente. Álvaro Carter primero, que acaba de llegar. Ah, que llegó. Diputado Carter llegó. Diputado Carter. Me abstengo. Abstención. Presidente. Bien, yo voy a justificar mi voto. Voy a hacer la única justificación para poder tener también que se considere la justificación de todos los votos siguientes. Y solamente quiero leer una definición. Este proyecto se llama Proyecto de Ley que amplía la cobertura de subsidio eléctrico. Ese es el nombre del proyecto. Según la RAE, un subsidio es una prestación económica pública de carácter asistencial y de duración determinada que se concede como ayuda oficial a una persona, entidad o actividad. Es una prestación pública. Son recursos públicos. Un subsidio jamás es en términos privados. Eso es lo que yo quiero aportar y es por eso que, coincidiendo con todas las definiciones que se escuchan en la mesa respecto a las complejidades que tiene la industria eléctrica de todo tipo, los PMGD que escuchamos, el tema del impuesto, todo lo que tiene que ver, yo tengo una convicción, lo he planteado incluso en los medios de comunicación también, de que es necesario, lo ha planteado el señor ministro también en algunas conversaciones, es necesario desarrollarlo en otra instancia. Creo que este proyecto tiene como objetivo recaudar impuestos para financiar subsidios. Y eso nosotros tenemos una divergencia porque creemos que con el pilar de la recaudación del IVA, que genera entre 80 millones, según lo que propone el informe, y 130, según otros informes, ahí hay un rango. Nosotros creemos que es una recaudación suficiente para poder cubrir esta ampliación de un subsidio que ya se creó. Porque también me gustaría aprovechar estos minutos que me concede esta justificación para señalar que hay una cierta confusión. Aquí no estamos, no con nosotros, evidentemente, yo estoy hablando en general de las personas. Este subsidio fue creado con un fondo de 120 millones de dólares, que lo votamos todos a favor, para una cobertura de 1.611.000 beneficiarios. Y este proyecto que estamos votando ahora es para ampliar esa cobertura. Y nosotros creemos, los que hemos conversado este tema, los que hemos votado, estamos votando en contra hoy día, que solo con el pilar recaudatorio de los 80 millones de dólares, que puede llegar a 130 según otros estudios, se financian todas las personas que están inscritas, más las que se inscribieron ahora, e incluso con algún excedente que pueda ser utilizado en algún otro tema o en alguna otra solicitud, una petición. Por eso yo voto en contra. Gracias, presidente. El artículo primero se aprueba por 7 votos a favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones. Aprobado. Sí, aprobado. Corresponde discutir el artículo segundo del proyecto. Artículo segundo. Introduzcanse las siguientes modificaciones al decreto con fuerza de ley número 4,
20.018-2006 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley número 1 de minería de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, en adelante, Ley General de Servicios Eléctricos. Doy primero lectura al texto del mensaje, después a las indicaciones. Letra A. Reemplácese en el inciso sexto del artículo 134 la expresión participar en la audiencia que se refiere a este artículo por la expresión activar el mecanismo de revisión de precios a los términos del inciso cuarto del presente artículo, así como participar en la audiencia a que se refiere el mismo. Si le parece, doy lectura a todo el mensaje y después las indicaciones, o vamos en el orden, porque hay una indicación del diputado Winter para agregar una letra nueva, que sería... Ya. Vamos a dar lectura a la indicación del diputado Winter, que está en la página 6 del comparado, al artículo segundo para agregar una nueva letra A, pasando la actual letra A a ser B y así sucesivamente el siguiente tenor. A. Incorpórase al artículo 133 el siguiente inciso final. Las empresas eléctricas de distribución deberán garantizar que la atención al cliente sea proporcionada por personal humano cuando sí lo solicite el cliente en las interacciones telefónicas y electrónicas. El uso exclusivo de sistemas automáticos para la atención del cliente quedará prohibido en caso de consultas, quejas y solicitudes de información. Las empresas estarán obligadas a asegurar la disponibilidad de una atención personalizada dentro de un plazo máximo de 5 minutos desde el inicio de la interacción. El incumplimiento de estas disposiciones será sancionado conforme al título cuarto de la Ley 18.410 de la Superintendencia de Electricidad y Combustible por cada infracción comprobada, sin perjuicio de la obligación de implementar las medidas correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de esta norma. Los costos asociados a la implementación y cumplimiento de esta disposición no podrán bajo ninguna circunstancia ser traspasados a cliente. Sí, se vota la indicación, pero no, se fundamenta, pero no. Se ofrece la palabra para abrir debate sobre esa indicación, porque no está el diputado Winter, que fue el que la introdujo, digamos. ¿Sí? Diputado Moreno. Más que nada, presidente, si esto no se está metiendo en materias que son de la Comisión Nacional de Energía, al establecer ciertas exigencias con las que debiese cumplir una empresa modelo. Ministro. Por su intermedio, señor presidente, es un cambio de ley, entonces obviamente está cambiando el estándar que deben cumplir las empresas. Ahora, sí creo que es importante tener en cuenta algo que surgió de manera insistente durante la última cortes de luz, que es que obviamente para las personas el corte de luz fue un problema enorme, producto de pérdida de alimentos, producto del trastorno que generó en su rutina, pero la incapacidad de tener una respuesta asertiva es algo que empeoró obviamente su percepción del servicio, pero también empeoró el problema. En ese sentido, obviamente cambia el estándar normativo aplicable, pero por cierto refleja lo que yo creo que es una demanda muy sentida por la ciudadanía, que es que a la hora de relacionarse con las distribuidoras eléctricas reciban un trato digno, humano, que les den respuesta a sus consultas y no tener, digamos, un sistema automatizado que no es capaz de darle ninguna luz sobre lo que está ocurriendo. La palabra a la diputada Ahumada. Gracias. Solo en base a lo que se expone, o sea, si esto está pensado en caso de lo que ocurrió, que fue como una crisis y todo lo demás. Pero si uno se pone a pensar, no habiendo crisis, el resto de los sistemas nos mecaniza y nos pone igual en una tómbola donde nos contesta una grabadora que no nos contesta nunca. Así de literal es. Entonces, la verdad es que además esta indicación pone 5 minutos. O sea, yo creo que ni Superman llega tan rápido como lo que se pone en la indicación. Entonces, como que es casi imposible
de que se pueda hacer, ¿cierto? Que se pueda cumplir. No sé qué opina el presidente de esa indicación. Va a ser... Ya. Palabra el diputado Mulet. Luego el diputado Gracias. Castro. Yo quiero consultar al ministro acá. Yo creo que a todos nos gusta la indicación por lo que significa el nivel de atención a los clientes en caso de emergencia o en cualquier caso, pero la duda es la siguiente. ¿Puede o no puede, señor ministro, establecerse esta obligación, como dice la indicación, pero bajo ninguna circunstancia ser traspasado el costo al cliente? ¿O terminan los clientes pagando el costo? Porque si no, ¿quién lo paga? Esa es la consulta. Ministro, tiene la palabra. Esta es una pregunta similar a la que hizo el diputado Moreno antes por su intermedio. Las tarifas se fijan por un decreto, no, pero claro, en el caso de él lo hizo respecto de la sobretasa del impuesto al carbón, que acaba de ser aprobado por la Comisión. En este caso, cuando se establece en esta indicación, que en todo caso, digamos, obviamente no ha cualquier pregunta sobre costo o esas cosas, nosotros, digamos, necesitaríamos un tiempo para poder hacer el análisis de impacto correspondiente. Pero la exclusión, que esto es algo que ocurre en otras oportunidades, ocurre también, recordarán, en temas de electrodependientes, donde se establece una situación parecida. Lo que ocurre es que este es un estándar que pasa a ser obligatorio para la empresa real, pero no pasa a ser parte del estándar que se fija en la tarifa para la empresa modelo. Digamos, eso es lo que termina ocurriendo. Perdón, tiene la palabra el ministro, tiene la palabra el diputado Castro. Gracias, señor presidente. Dos cosas. La primera, yo creo que el ponerle mágicamente, y esto no será traspasado a los clientes, es completa y absolutamente efímero. O sea, es una cuestión que no se sustenta en la realidad, si al final siempre alguien termina pagando. Esta cuestión de que no será traspasado, de que por lo tanto no implicará inflación o cualquier otro tipo de cosas así, no se da en la realidad, nomás pues es así como funciona la vida y así como funcionan las cosas. Y por lo tanto, yo creo que incluso, aparte de decir inmediatamente que yo lo votaría en contra, yo creo que esto está fuera de las ideas matrices del proyecto. Y en ese sentido me gustaría que usted consultar a la Secretaría por su intermedio, presidente, y si es que está fuera de las ideas matrices, votar por eso o dejarla afuera así no. Eso, gracias. Diputada Riquelme tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo creo que todos estamos contestes en que uno de los grandes problemas que tuvimos a propósito del último temporal fue la mala o deficiente atención de las empresas de distribución eléctrica. Yo creo que no hay nadie en esta mesa que no esté de acuerdo con esa conclusión. Y tuvimos aquí la explicación de las distintas distribuidoras y uno de los grandes problemas que la ciudadanía indicó tener es que no había con quién o a quién solicitarle o a quién recurrir para una ayuda temprana. Yo no sé si alguno de ustedes hizo el ejercicio de llamar a los teléfonos de emergencia. Yo sí hice el ejercicio. Incluso lo puse en las redes sociales. Y era imposible muchas veces tener respuesta oportuna. Creo que apuntar en este proyecto de ley a este tema tan esencial y tan sensible para la comunidad es tan importante como un subsidio de dinero. Porque estamos hablando de la calidad de vida y de una atención esencial. Si estuviésemos hablando de un servicio, como hicimos en otra mención sobre un casino, pero aquí estamos hablando de un servicio vital y esencial, que es la luz eléctrica. Recuerden que en muchos sectores sin luz tampoco hay agua. Por lo tanto, estamos hablando de una necesidad fundamental de la ciudadanía. Y en ese sentido, recordemos también que todo aquello que está dentro de la ley va en los costos que se traspasan. Es decir, cuando se construye la tarifa eléctrica, y eso lo sabemos por ley, son determinados conceptos. Y al señalar otra ley que diga que eso no va a incluirse en los costos, es porque no puede pasar a llevarse.
El problema de que se traspase a los costos, como dijo el diputado Moreno por su intermedio, presidente, es real. Por eso está bien que se haya colocado aquel inciso que no se puede traspasar, porque de nuevo, la forma de construir la tarifa es por ley. Por lo tanto, si otra ley dice que este concepto no va a estar dentro de la construcción de la tarifa, así debe ser. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Sí, diputado Venegas. Pues, presidente, yo creo que aquí sería lo ideal, efectivamente, que siempre contestaran personas llamadas, así en términos bien simples. Es que no fuera una grabadora, que no fuera una cuestión automatizada, pero yo creo que nosotros tenemos que generar leyes que sean capaces de traspasar también nuestras propias trincheras y de repente hablar también con el sentido común de las cosas. Y yo siento que existe una tecnificación y existe un avance y existen métodos que permitirían realizar un buen servicio sin que necesariamente fuera realizado a través de personas, que en definitiva van a encarecer más todavía los servicios que se están realizando. Yo en ese sentido quiero dar un salto también de repente a las opiniones que necesariamente no son de mi sector, pero también aplicar ciertas lógicas del sentido común. Yo soy más partidario de darle un poco más de racionalidad al tema, que existen mecanismos que hay que mejorarlo, que efectivamente los computadores y que los llamadas ese día no funcionaron como correspondía, que fue sumamente negligente y tendrá que ser fiscalizado y tendrá que ser multado como corresponde. Y exigir, y por eso que también se habla en esto de exigir y mayor fiscalización y sanciones respecto de lo que realiza la superintendencia. Pero es cierto también que si nosotros venimos y empezamos a exigir a la empresa mayor contratación por esta vía para tener más personal, si a eso le sumamos también un montón de otras cosas, efectivamente vamos a terminar haciendo que los costos sean traspasados a las personas. Yo creo que tenemos que tratar de generar un proyecto de ley que sea lo más razonable posible y que obedezca a las lógicas del sentido común en algún sentido. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Tapia, luego el diputado Mulet. Gracias, presidente. Presidente, mire, yo creo que esta es una muy buena indicación, porque, claro, es fácil decir después le cobramos multas y no dan la respuesta que necesitan. Pero ¿cuánto tiempo estuvieron sin dar respuesta en estos cortes masivos? Ahora, cuando se señala a quién se le repasa el costo, bueno, la diputada Riquelme hizo un análisis bien certero. Entonces nosotros también como parlamentarios, aparte de regularizar todo lo que es el sistema, bueno, ¿y qué pasa con los trabajadores y trabajadoras? Porque resulta que cuando los supermercados empiezan a poner mayor tecnología con estas cajas que no tienen personal, no bajaron la mercadería. Si el kilo de arroz no bajó, sino que al contrario, hubieron más utilidades para la empresa. Si aquí hay un aprovechamiento de la empresa también con la tecnología. Entonces yo también quiero apelar a eso. Quiero apelar que ojo con lo que nosotros siempre hacemos. Porque al final todo se va a transformar en máquinas, se va a transformar en computadores, se va a transformar en robots. Y resulta que, bueno, ¿y dónde va a ir a trabajar nuestra gente a futuro? Aquí también hay un tema importante. Se pueden generar empleo y una buena cantidad de empleo. Entonces siempre nosotros estamos diciendo, el país no genera empleo, este gobierno tiene menos capacidad para generar empleo. Bueno, aquí tomemos los dos de la mano. No es el tema profundo, no es el tema a la cual da alusión esta indicación, pero sí hay una derivada que es importante. Yo creo que esta indicación, sobre todo los que pasaron esta situación, que fue la gente de la zona central y especialmente de Santiago, que debe ser desesperante cuando están en un electrodependiente y no te contestan un llamado para que vayan a auxiliar y vayan a dar la energía. Así que yo creo que nosotros debemos pensar un poquito más allá, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Tapia. Tiene la palabra el diputado Mulet, diputado Castro y el diputado Mates. Presidente, me recuerda don Rufino Evia, que está aquí con nosotros a través de un WhatsApp, que hubo un trabajador, ¿cierto?, de una PR que murió precisamente al tratar de arreglar sin tener la información adecuada. O sea que la falta de información adecuada generó en este caso el fallecimiento o un accidente de carácter mortal. Yo creo que ese es un tema también sensible que hay que tener presente, que en los momentos de crisis obviamente tienen que estar a disposición personas que respondan rápidamente. Y eso me hace inclinarme por votar a favor de la indicación. No obstante,
todas las apreciaciones de orden técnico que se pueden hacer, así el diputado Venegas, pero yo creo que en momentos de crisis como estas, obviamente no puede suceder lo que pasó, y todos sabemos lo que pasó en buena parte del país cuando hubo este corte masivo de energía eléctrica tan prolongado, donde hasta las autoridades, los canales de televisión, las radios le decían una cosa que no existía, le decían que iban a reponer en determinado plazo y no ocurría. Entonces creo que el juego tiene que terminarse. Y de alguna manera hay que asegurar, digamos, la responsabilidad. Y asegurando la responsabilidad tiene que haber obviamente también una persona que conteste y se haga cargo. De manera que creo que la indicación en ese sentido me parece correcta. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Matheson. Perdón, Matheson primero, después el diputado Castro. Muy corto, presidente, gracias. A mí no me parece mala la indicación, pero lo que sucede generalmente con este tipo de cosas es que las empresas terminan contratando un call center en Colombia o en México. Y no sé si ustedes han llamado alguna vez a un call center o para hacer un reclamo, alguna observación, y resulta que uno igual, aunque lo atienda una persona que al final es muy difícil de comprender, porque los términos y la forma de hablar es distinta, no le entregan ninguna solución. Porque tienen un texto que se lo aprenden de memoria y es lo que a uno le contestan. Entonces yo creo que tampoco es como algo que vaya a solucionar realmente el problema a la gente. Claro, para uno es más agradable que le conteste un humano que una máquina, pero no le entregan soluciones en definitiva. Así que yo no sé hasta dónde es productiva la indicación en ese sentido. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Castro, diputado Rosas. Gracias, presidente. No, muy sobre el punto que hablaba el diputado Tapia, la verdad es que yo creo que esta indicación, el espíritu real y lo que debería tener y lo que nos tiene acá sentado es las cuentas de la luz, pero generar empleo, como dice el diputado, que es muy loable, yo creo que está bien, a través de una indicación, entonces generemos empleo a través de las distintas leyes y vamos creando empleo. Yo creo que me inclino más hacia el pensamiento del diputado Venegas, que yo creo que ¿en el sentido de qué? En el sentido de que efectivamente las tecnologías no son lo mismo de ahora que en 3 años más. Las tecnologías de la inteligencia artificial, o sea, créanme, quizás sean hasta más inteligentes las respuestas que nos den el día de mañana. Y con respecto a lo que dice el diputado de hacerse cargo, la verdad es que en un call center yo nunca he sentido una persona, ni creo que tenga la potestad de hacerse cargo de un problema. O sea, aquí estamos simplemente yendo a responder algo que pasó en una situación súper crítica y que obviamente se puede mejorar, y las multas y penas del infierno. Yo todavía no veo a este gobierno quitarles la concesión o realmente hacer lo que dijeron en el momento de crisis que se iban a hacer con estas empresas. Yo creo que hay que ir por ahí, más que ir y simplemente resolver los problemas poniendo una indicación que al final, como insisto, la va a terminar pagando el cliente, ¿no? Gracias, presidente, y voy a votar sin dar Muchas ninguna gracias, explicación. diputado Rosas. Sí, presidente, creo que para uno es muy agradable tener una voz humana del otro lado del teléfono en cualquier situación. Pero eso aplicado a una situación de emergencia, es irreal pensar que un sistema manejado por humanos vaya a dar una respuesta en 5 minutos como máximo. Entonces, además, como se ha dicho acá, la inteligencia artificial está ayudando justamente en lugares en que los seres humanos no somos capaces de dar la velocidad de atención o abarcar la cantidad de atendidos en un momento específico. Es por eso que hoy día existen diagnosticadores de atención primaria, médicos que son inteligencia artificial, que tienen una efectividad muy superior al médico humano. Eso ya se ha visto en los diagnosticadores de fondos de ojo de inteligencia artificial, son 10 veces más veloces y asertivos que los médicos oftalmólogos. Entonces, creo que tenemos que mirar esto a la luz de lo que viene, pero también de la eficiencia que se requiere para estos temas. Yo creo que las empresas tecnológicas también dan empleo,
las empresas que manejan la inteligencia artificial, las aplicaciones y lo que significa los servidores que tienen que instalar, la mantención de esos servidores también dan empleo. Entonces, son distintos tipos de empleo porque nuestro país está migrando hacia un desarrollo que también otros países están migrando. Así que creo que con todo cariño me voy a abstener en esta vuelta. Gracias, diputado. Diputado Moreno. Sí, solo quiero hacer una salvedad respecto a lo que dijo la diputada Riquelme, presidente. Por más que se estipule que dentro de las bases para la licitación de la empresa modelo, si tienen algún tipo de exigencia extra o que esté fuera de esas bases, claramente las empresas que postulen a estas licitaciones van a considerar toda esa exigencia, por más de que estén fuera de las bases de licitación, porque son exigencias que por ley van a tener que cumplir. Por lo tanto, tener este tipo de exigencia como ley, a pesar de que puedan tratar de decir que no la van a tener que introducir dentro de los costos, las empresas que postulen o que liciten van a tener que necesariamente introducirla y eso va a generar un efecto en los precios finalmente. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Votemos. En votación, la indicación del diputado Vinter, número 2. Diputado Humada. Diputado Carter. Abstención. Gracias. Diputado Castro. Gracias. Diputado Celis. Abstención. Gracias. Diputado Mateson. Gracias. Diputado Moreno. En contra. Gracias. Diputado Mulet. A favor. Gracias. Diputada Riquelme. Gracias. Diputado Rosas. Diputado Tapia. A favor. Diputado Venegas. Abstención. Y diputado Videla, a favor. ¿Y usted, presidente? En contra. En contra. 1, 2, 3, 4, 3, 6. Se rechaza por no tener mayoría para aprobar. 4 votos a favor, 3 votos en contra y 6 abstenciones. Rechazada. Presidente. Sí, vamos a tomar la siguiente. Corresponde dar lectura a la letra A del artículo 2º permanente del texto del mensaje, página 12 del comparado. 12. La letra A. Reemplácese en el inciso sexto del artículo 134 la expresión participar en la audiencia que se refiere a este artículo por la expresión activar el mecanismo de revisión de precios en los términos del inciso cuarto del presente artículo, así como participar en la audiencia a que se refiere el mismo. Respecto de esta letra, hay una solicitud de los diputados Castro, Mateson y Zulantay para votar de forma separada la referida letra. Así que se pone en votación sí, se vota después. Sí, se abre la discusión sobre este artículo. Ministro, tiene la palabra. Sí, por su intermedio, señor presidente, recordarán que durante la mesa técnica, parte de las discusiones que tuvimos fue precisamente la posibilidad de viabilizar la participación de las asociaciones de consumidores en el mecanismo de revisión de precios de los contratos que está hoy día en el artículo 134 de la Ley General de Servicios Eléctricos. En particular, recordarán que participó Conadecus, participó Odecu, y si no me falla la memoria, creo que ambas asociaciones de consumidores hicieron declaraciones públicas con el día de hoy llamando a aprobar esta iniciativa porque consideraban que
de esta manera se rellenaba, se completaba un vacío que hoy día existe en nuestra legislación. Las asociaciones de consumidores, es importante entenderlo, tienen un rol en el artículo 134, en el procedimiento de revisión de contratos, de renegociación de contratos del artículo 134 de la Ley General de Servicios Eléctricos, mas no pueden iniciar el procedimiento. Participan únicamente cuando lo inicia la distribuidora o la empresa de generación, ¿sí? Es lo que ha ocurrido recientemente, digamos, fue de público conocimiento, una de las solicitudes de renegociación de contratos para aumentarle el precio a los consumidores fue presentada por la empresa Acciona y, digamos, en ese contexto participaron también las asociaciones de consumidores. Lo que hace esta indicación es mantener la participación de las asociaciones de consumidores en este, digamos, en este procedimiento, pero les permite iniciarlo, ¿sí? O sea, no tiene una modificación sustantiva respecto del mecanismo que hoy día existe, pero les permite iniciar digamos, este mecanismo institucional y de esta manera, digamos, se también canaliza institucionalmente lo que ha sido un debate que se ha tenido en reiteradas oportunidades en esta, digamos, en esta comisión, en las mesas técnicas, que es el tema de si se pueden o no renegociar los contratos entre las empresas distribuidoras y las empresas de generación, que son las que marcan en definitiva el precio de la energía. Hoy en día esos contratos solamente se pueden renegociar, bueno, obviamente si hubiera voluntad de hacerlo de manera voluntaria, no pareciera haberla, y cuando no es así, únicamente cuando lo gatilla la distribuidora o la generadora. Esta indicación lo que permite es que también ese mismo procedimiento institucional transparente que hoy día tenemos pueda ser iniciado por las asociaciones de consumidores. Nuevamente reiterar que esto es algo que fue muy valorado por las asociaciones de consumidores cuando participaron de la discusión de este proyecto de ley. Gracias. Gracias, ministro. Tiene la palabra la diputada Riquelme. Muchas gracias, presidente. Esto se refiere a dos grandes conceptos que abordamos en la mesa técnica. Y aquí hay que relevar el rol que ha tenido, por ejemplo, con Adecus dentro de esa discusión, el rol de una pyme también en su momento. Agradezco al asesor Javier Piedra, que también nos apoyó muchísimo en esta materia, específicamente en una palabra que le cuesta un poco entender a las empresas, que es la renegociación de los contratos. Y es porque en este esquema participan dos partes, distribuidoras y generadoras. Y quienes somos los clientes no tenemos participación alguna en esos contratos. A pesar que es un contrato que nos suministra a nosotros un servicio de forma monopólica, no tenemos derecho ni a voz ni a voto. Y lo que hace el Estado es poner las reglas para que este contrato privado pueda funcionar. Por lo tanto, me parece a lo menos justo, no solo que los ciudadanos tengamos derecho a participar en un proceso bastante reglado de revisión de contratos, sino que tengamos derecho a activar ese proceso. Es decir, que cuando ocurre una circunstancia que afecta a 1/3 de la ciudadanía o más, por ejemplo, o más del 5% para utilizar conceptos de la ley eléctrica, podamos ser los ciudadanos quienes solicitemos a través de organizaciones, ni siquiera libremente, a través de organizaciones, la revisión de estos contratos. Tiene que ver nuevamente con la posición que tenemos como clientes en un contrato en el que no hemos sido arte ni parte. Sin embargo, somos nosotros los que utilizamos ese servicio, los que pagamos por ese servicio y los que mantenemos a dichas empresas. Por eso creo que es muy importante esta indicación, presidente, y sin duda que la vamos a apoyar.
Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet. Entiendo que la discusión o las intervenciones se están refiriendo a la indicación también número 4, digamos, por el contenido, pero los argumentos son los mismos. Prefiero darlo al tiro y entender que nos referimos a las dos, porque, claro, entiendo que la votación, porque lo otro era la discusión respecto de votar en forma separada, y no entró ni el ministro al fondo ni la diputada Riquelme, sino que se refirieron al tema este. Entonces yo voy a hablar sobre este tema, que obviamente participo absolutamente en las razones que ha dado tanto Marcela como el ministro, la colega Marcela, por su intermedio presidente y el señor ministro. Entonces, ¿qué agregar, digamos, para no ser reiterativo? Creo que esto ayuda a la estabilidad del sistema. Cuando ocurren circunstancias extraordinarias en servicios monopólicos, hay que buscar también soluciones extraordinarias, consensuadas en este caso. Hay una experiencia bien interesante que ocurrió durante la pandemia y el gobierno del presidente Piñera con el ministro de Obras Públicas, con el ministro Moreno, respecto de la relación con las concesionarias. Y hubo, a propósito de circunstancias extraordinarias, una negociación donde se terminó a través de un proceso de negociación, ¿cierto?, rebajando o evitando un alza del costo de los peajes en las autovías urbanas. Interesante, y digo esto porque aquí no hay un problema ideológico detrás. Aquí hay que buscar estabilidad. Y claramente la relación entre una generadora y una distribuidora es parte del sistema. De hecho, hay periodos en nuestro país y grados de integración, y periodos donde fueron enteramente integrados distribuidores con generadoras. Ya hay grado de integración, de manera que dejar solo a las distribuidoras y a las generadoras en la posibilidad de gatillar mecanismos de revisión de contratos es restrictivo, porque la cuenta la pagan los consumidores o la pagamos todos los consumidores, somos los que en definitiva pagamos la cuenta de la luz. Entonces, si hay situaciones extraordinarias en beneficio de los consumidores, pueden las empresas activar el mecanismo, las distribuidoras, las generadoras, pero si hay circunstancias extraordinarias que pueden ser en perjuicio de los consumidores, resulta que los consumidores no pueden. Entonces hay una asimetría en un tema que es relevante e importante. Yo creo que esto ayuda, creo que estabiliza el sistema, creo que es una norma moderna, creo que no hay que tenerle cuidado, creo que el sistema es muy regulado, y por eso que permitir, que es la indicación que coloco yo, que las asociaciones de consumidores puedan activar el mecanismo de revisión de los precios frente a cambios significativos, como dice en el equilibrio económico de los contratos de suministro, es un buen camino, y yo creo que ayuda a... incluso coloca esta discusión, que es muy legítima, en el ámbito correcto. La mete a la cancha, no la deja fuera de la cancha. Y una cancha regulada, entonces creo que es muy relevante. No es simple. Aquí las asociaciones lo plantearon con mucha claridad, y esta es una discusión antigua en materia de derecho económico, digamos, y una aspiración razonable, que creo que debe incorporarse, que es la participación de los distintos actores por mecanismos regulados para buscar utilidades razonables, obviamente, y modelos razonables de rentabilidad. Y creo que eso es lo que se busca, la razonabilidad, y no el aprovechamiento o la asimetría en la información o la asimetría en la regulación. Por eso que hemos presentado esta indicación y creemos que es importante apoyarla. Muchas gracias, diputado. Te ofrece la palabra, diputado Venegas. Yo, presidente, estaría por que votáramos. Simplemente yo creo que esto ya tiene mucho consenso, mucho acuerdo, y escuchamos también la tremenda exposición que realizó la CONADECU en su momento. Moreno. Sí, presidente, a mí, claro, de buenas a primeras es algo que suena bien, pero tal como dijo el ministro, esto no cambia las causales de revisión de contratos, sino que solamente permite activar el mecanismo de revisión. Por lo tanto, todas las causales de revisión de contrato, de caducidades que están establecidas en la ley, se mantienen iguales. Y creo que acá también se comienza a saltar quizás parte de la institucionalidad. Si bien yo a priori lo encuentro positivo, pero creo que el efecto que esto podría generar
En lo personal no me gusta porque lo que puede pasar es que se activen muchas veces mecanismos de revisión que se terminen rechazando. Y lo que puedes terminar generando es que dice, mira, se ha activado 2, 3, 5, 7 veces mecanismos de revisión y se termina rechazando porque no se cumple con los requisitos establecidos y por lo tanto termina generando el problema de que va generando más frustración respecto a eso. Y otro punto que también me gustaría que se tuviese sobre la mesa antes de votar es que yo creo que acá ese rol que se le quiere asignar a las asociaciones de consumidores lo cumple hoy en día y representa hoy en día también al Ministerio la Comisión Nacional de Energía, que son personas muy especializadas en la materia y que están todo el día en eso. Entonces, yo creo que también hay que respetar un poco ese rol. Por eso, este artículo, además con la indicación del diputado Mulet, que creo que deja algunas cosas, a mi parecer, un poco en el aire, porque señala cambios significativos en el equilibrio económico. Lo primero tendríamos que entrar a definir a qué se refiere por cambios significativos, qué se refiere también por equilibrio económico en esa materia. Que quedan un poco en el aire, que es difícil de aterrizar a la hora que se tenga que usar esta normativa como uno de los insumos para revisar los contratos o activar el mecanismo de revisión de los contratos. Gracias, diputado. Se ofrece la palabra. Diputada Riquelme. Muy breve, solo aclarar que el concepto de excesivo desequilibrio económico ya está en la ley. Esto no es una modificación, esto no se está introduciendo ahora, ya está en la ley. Y yo tomo el guante de lo que dice el diputado Moreno por su intermedio, presidente, y me gustaría que pudiésemos trabajar en el futuro, ministro, en aumentar las causales para revisión de los contratos, como bien lo propone el diputado Moreno. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Bien. Secretario, por favor. Vamos a tomar la votación de la letra A del artículo 2, cuya votación separada ha sido solicitada. Solo la letra A. Diputada Ahumada. Solo quiero aclarar que en este punto, que si bien recojo lo que hablaba los consumidores y que lo expusieron claramente y latamente, ¿cierto?, en la mesa, creo que así y todo no responde necesariamente para poder provocar lo que nos han pedido justamente los usuarios, que hay una respuesta real. Yo en eso creo que falta que realmente se pueda hacer efectivo en el fondo. Si bien da la posibilidad de que el consumidor pueda ir, no va a tener la respuesta que espera y por eso me voy a abstener de esta indicación. Gracias. Diputado. Reglamento sobre la votación. Es que hay cierta confusión. Yo quiero que precise. Diputado bien. Mulet, no le he dado la palabra. Perdón. Diputado Mulet, por favor, estamos en votación. Pero no hay confusión. Estamos, lo dije, diputada, por su intermedio, estamos votando la letra A del artículo 2, que está en la página 12 del comparado, del texto del mensaje. Su indicación se votará con posterioridad. Diputada Ahumada, abstención. Diputado Carter, no está. Diputado Castro, tampoco. Diputado Celis, tampoco. No. Diputado Mateson. Gracias. Diputado Moreno. En contra. Gracias. Diputado Mulet. A favor. Diputada Riquelme. Viene después. Diputado Rosas. ¿A favor? Diputado Tapia. Ahí llegó Castro. Diputado Venegas. Muy a favor. Diputado Videla. ¿Usted, presidente? En contra. En contra. En contra. 6 votos a favor, 3 votos en contra y 2 abstenciones. 3-2, que no escuché lo que dijo Videla, si es 6. Videla a favor.
Sí, se aprueba por 6 votos a favor, 3 votos en contra y 2 abstenciones. No se me... Algo pasó con mi micrófono. Ahora corresponde votar, diputado Mulet, su indicación. Voy a dar lectura para incorporar en el artículo 134 de la Ley General de Servicios Eléctricos el siguiente inciso penúltimo nuevo. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, las asociaciones de consumidores a que se refiere la Ley 19.496 podrán activar el mecanismo de revisión de precios frente a cambios significativos en el equilibrio económico de los contratos de suministro. Este procedimiento se materializará de conformidad a las etapas y plazos señalados en el inciso cuarto del presente artículo y el reglamento que se refiere el inciso siguiente. En votación porque ya hubo... Sí, se ofrece la palabra. ¿Se ofrece la palabra? ¿No? Diputado Mulet. Me remito a lo que dije recién. La necesidad de que participen las asociaciones de consumidores también como gatillantes del mecanismo de revisión. Es el argumento que di exactamente recién. Vamos a tomar votación entonces. Diputado Ma. Diputado Carter no ha llegado. Diputado Castro. Diputado Celis tampoco. Diputado Mateson. Diputado Moreno. Diputado Mulet. A favor. Diputada Riquelme. Diputado Rosas. Diputado Tapia. Diputado Venegas. A favor. Diputado Videla. ¿Y usted, presidente? A favor. En contra. Siete, 2 y 2. Se aprueba por 7 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones. La indicación del diputado Mulet. Corresponde página 14 del comparado. Hay una indicación del diputado Ilavaca para incorporar un literal nuevo en el artículo segundo en el siguiente tenor. Para eliminar en el inciso segundo del artículo 151 la siguiente frase, que se encuentren al día en el pago de las cuentas por concepto de dicho consumo. Ahí dice que es inadmisible, ¿no? Sí. Bueno, antes de ofrecer la palabra, vamos... A ver, por favor, de nuevo, ¿Sí? secretaria. Para eliminar en el inciso segundo del artículo 151, que es de la Ley General de Servicio Eléctrico, la siguiente frase, que se encuentren al día en el pago de las cuentas por concepto de dicho consumo. ¿Está en el comparado el eliminar? A ver. Pidan la palabra, por favor. Y al final de cuentas yo voy a pedir la palabra. Diputado Moreno. Sí, presidente, yo creo que es inadmisible porque al eliminar un cierto requisito que ya está establecido dentro del subsidio, lo que se hace en la práctica es aumentar la cantidad de beneficiarios, ¿ya? Modificando los requisitos, por lo tanto, se mete dentro de la administración financiera del Estado con una indicación parlamentaria. Eso, presidente. Gracias, diputado. ¿Alguien más la palabra? Ministro. Solamente mencionar que esto fue parte de mociones que se presentaron por la bancada del Partido Socialista en un momento, por la bancada del PPD en otra, y en otra como agrupación, y en su momento al menos la mesa de la Cámara las consideró admisibles. Quizás la secretaria puede pronunciarse al respecto, pero al menos desde el punto de vista de, digamos, de lo que ha sido la tramitación de este tipo de iniciativas, las mociones que fueron presentadas en su momento fueron admisibles. Sí. Gracias, ministro. ¿Alguien más la palabra? ¿Nadie más la palabra? Sí, diputado Venegas. Efectivamente, primero me gustaría, antes de emitir mi opinión, que se pronunciara la secretaria respecto al tema de la admisibilidad que fue aprobada en la sala, y posteriormente dar mi esa situación, pero vamos, opinión. Bueno, entonces
Bueno, básicamente esta es una discusión que nosotros realizamos, esta es una bancada, una indicación que realizó no solo Marco y la Vaca, sino que también en conjunto con parte importante de la bancada del Partido Socialista y que la consideramos necesaria. Yo creo que va precisamente al sentido más profundo. Si aquí los que están solicitando, los que van a solicitar subvenciones, son precisamente la gente que está complicada en términos económicos. Es el origen. Si no existiera una necesidad, evidentemente no existiría la posibilidad o no tendríamos una razón para realizar subsidios. Los subsidios tienen por objeto, por origen, precisamente llegar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y en ese sentido, evidentemente, ellos están con una situación compleja en términos económicos y no podemos condicionar el subsidio bajo una circunstancia de esta naturaleza. Así que yo creo que es de toda lógica aprobar una indicación de esta naturaleza. Muchas gracias, diputado. Diputado Mulet, luego el diputado Moreno. Gracias, presidente. Este tema fue parte de la discusión de la mesa y lo pedimos y lo pidieron muchas entidades, parlamentarios, en fin, porque tiene toda lógica. Yo creo que ninguno de los diputados presentes acá quieren dejar afuera a una persona que tiene una deuda, ¿cierto?, de energía eléctrica. Estamos hablando de gente que está en el 40% más vulnerable del país y no puede postular al subsidio por una situación de esta naturaleza. Entonces creo que en general tenemos ese acuerdo y fue que se pidió, así que si pudiera yo suscribir la indicación, la suscribiría porque es parte de lo que pedimos. No sé si se puede a esta altura, pero si se puede, señora secretaria, la suscribo. En segundo lugar, señalar que se encuentran al día en el pago de las cuentas por concepto eliminar, digamos, esa frase, no implica que se meta en la administración financiera del Estado. Pues la deuda, si existe, igual sigue. La persona igual va a poder postular al subsidio y va a seguir debiendo a la compañía respectiva. Entonces creo que, claro, uno podría decir, oye, podría aumentar más el número de personas que van a postular al subsidio de esa manera. Eso es teórico. De hecho, tenemos 4,7 millones de postulantes y estamos llegando, recién pasamos los 2 millones. Entonces creo que no altera la administración financiera del Estado, ya que el Estado está preparado para 4,7 millones o se está preparando eventualmente llegar, digamos, teóricamente a eso. Entonces creo que no implica, aquí no hay un perdonazo, no se trata de eso, de manera que solo se elimina algo que es muy razonable, además, si queremos ir en ayuda de un sector extremadamente vulnerable del país. Gracias, diputado. Tiene la palabra la secretaria, va a dar una información, luego el diputado Moreno. Gracias, presidente, por su intermedio. Efectivamente hay una moción de fecha 3 de julio que modifica, pero en ese caso la ley 21.667, con el fin de eliminar el requisito de estar al día en el pago de las cuentas eléctricas para acceder al subsidio al consumo. Entonces, modifica el artículo 6º transitorio. Y esa moción, la mesa de la Cámara la declaró inadmisible. Está el informe técnico que se acompaña en esos casos, que se da cuenta en la sala, que en la parte que pertinente establece, la Secretaría concluyó que la mencionada iniciativa legal es inadmisible por cuanto elimina un requisito para acceder a un beneficio financiado con recursos públicos, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 65, inciso 3 de la Constitución Política de la República, al tratar materias reservadas a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, que dice en relación con la administración financiera o presupuestaria del Estado. Lo que pasó fue que en la sala algún diputado debe haber pedido la reconsideración de esa declaración de inadmisibilidad, se sometió a votación y se declaró admisible, razón por la cual ingresó a esta comisión para su estudio. Muchas gracias, secretaria. Tiene la palabra el diputado Moreno. Gracias, presidente. Sí, lo primero, una forma de salvar eso sería que el Ejecutivo lo presente o lo haga propia. Para corregir un punto que dijo el diputado Mulet, que a lo mejor me expliqué mal. Yo no dije que estuvieran condonando la deuda. Yo dije que al cambiar o modificar algunos de los requisitos, lo que uno hace también es abrir o cerrar la cantidad de potenciales beneficiarios. Por ejemplo, llevándolo a otro caso, si se sube del 40% más vulnerable al 42 o 45%, uno también estaría modificando los criterios con los cuales se otorga el subsidio, por lo tanto, uno está modificando el universo potencial de beneficiarios e incidiendo en la administración financiera del Estado. Eso es lo primero. Dicho eso, esta indicación creo yo que tiene una doble lectura, una segunda derivada. Que al final del día quienes no estén al día en el pago de las cuentas, no están pagando las cuentas, sencillamente. Y por lo tanto, el destinar el subsidio a esas personas
lo que se está haciendo directamente es una transferencia desde los recursos del subsidio a las distribuidoras, donde la persona tiene la cuenta. Por lo tanto, estamos usando plata del subsidio en pagar parte de la deuda que puede tener un consumidor con la distribuidora. Y la persona que está adeudando, por definición, es una persona que no está pagando. Por lo tanto, estamos destinando recursos hacia ellos y no a aliviar a las personas que están pagando. Básicamente una transferencia directa desde el subsidio que se está ampliando, en este caso, hacia las empresas distribuidoras. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Moreno, perdón, el diputado Castro. Luego la diputada Humada. Ahí está. Gracias, presidente. No, sí, ha sido cortito, señor. Yo voto sin dar argumentación. Mire, presidente, el problema está en que, por ejemplo, si tenemos, voy a dar solamente un ejemplo para que poder en el fondo apoyar lo que dijo el diputado Moreno. Si tienes una deuda de 50.000 pesos y a ti te pagan 10.000 pesos por el subsidio por mes, tú no extingues la deuda. Simplemente le pagas directamente a la generadora, al comercializador. O sea, le estáis pagando, le está llegando plata a él. No extingues tu deuda y por lo tanto además se pierde un cupo. Entonces creo yo que, independiente y dejando de lado que obviamente tiene repercusiones en la administración del Estado, eso para mí de aquí a la quebra del ají, lo dijo la Secretaría, y bueno, es una mayoría la que se perdió simplemente, pero uno puede en ese sentido poner cualquier cosa sobre la mesa y puede ser admisible, pero creo yo que aquí se pierden cupos y además, por lo demás es un subsidio directo a lo que ustedes dicen, a las empresas, o sea, es un subsidio a las empresas directamente con platas de subsidio que son para las personas que justamente lo que quieren es bajar su cuenta. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Mateson. Tiene la palabra el diputado. Tiene cara de malo. Gracias, presidente. No, la situación que se plantea yo creo que es, o sea, entregar subsidio a una persona que tiene demasiada deuda en el sistema, en el fondo va a venir a minorar un poco la deuda, pero no soluciona el problema, no es en el fondo la ayuda que recibe aquel que está al día con la cuenta o que tiene programado un pago, porque según tengo entendido en el primer proceso se pedía que estuviese al día o tuviese programado un pago con la empresa. Entonces, no sé realmente si y como decían anteriormente también, entonces esto va a pasar a ser, va a ser una transferencia directa a las empresas, más que al bolsillo de las personas. El diputado tiene la palabra la diputada Riquelme, luego el diputado Venegas. Muchas gracias. La diputada Humada, el diputado Venegas. La diputada Humada parece que tenía antes la palabra, ¿sí? Ya. Muchas gracias, presidente. Vamos a esperar que se recupere un poquito la Ya, diputada. ahora sí. Sí, ¿ahora sí? Ahora Ya, sí. Tiene la palabra. No. Se está desquitando, Moreno, se está desquitando. Todo en vivo. Dos cosas. Primero reconocer que esta discusión y esta iniciativa, si bien está suscrita... Muchas gracias, ministro, qué honor. Llegó a correr Videla, me felicito Videla. Deja al ministro. Ojalá que nunca esté al lado cuando tenga una emergencia. Bueno, como estaba diciendo, presidente, esta indicación, si bien está suscrita por el diputado Ilavaca, yo debo reconocer que la discutimos y la iniciativa fue del diputado Tapia. Hay que, nobleza obliga, porque fue el diputado Tapia el que conversó este tema y varios de nosotros apoyamos esa indicación o esa iniciativa de su parte. Y aquí hay que tener claro una cosa. No estamos hablando, no voy a hacer propaganda, pero no estamos hablando de Ripley ni Falabella. No estamos hablando de una deuda comercial cualquiera. ¿Esto soluciona el problema de las personas que están adeudando? No, no lo soluciona. La deuda continúa, no se está condonando. ¿Tienen las empresas mecanismos de cobro? Por supuesto, los tienen. Está en la ley, como cualquier acreedor, tienen derecho a cobrar las cuentas impagas.
Pero ¿puedo yo impedirle a alguien postular a un subsidio público, estatal, de un servicio público por el no pago de una deuda? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Se imaginan ustedes si nosotros dijésemos, mientras usted no esté el día en las casas comerciales, en Ripley o en Falabella, no puede postular a la PGU? Si usted está en DICOM, no puede postular a ningún otro beneficio fiscal. No puede tener, imposible, subsidio habitacional, si está en DICOM. Entonces, estamos hablando de no colocar como requisito estar al día en el pago de una deuda que corresponde a un servicio de utilidad pública. No es una casa comercial. Insisto, tal como dice por su intermedio muy bien el diputado Matheson, esto no soluciona el problema. La deuda continúa, no se está condonando, existen los canales de cobro. Lo que aquí hacemos es no colocar este requisito, que es un beneficio para una empresa, ¿verdad?, a costa de un subsidio del Estado. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Bien, hemos cumplido el horario. Vamos a dejar a la diputada Ahumada, no vamos a votar ahora en este momento. Diputada Ahumada, diputado Venega con las palabras pendientes, diputado Castro para la siguiente sesión. Vamos a retomar las palabras y vamos a tomar la votación. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Yo no levanté la sesión.